Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión traigo para ti la clase de corteza cerebral. Vamos a hablar histología, vamos a hablar células que forman la corteza cerebral, fibras, capas. Y se cierra con lo que son las zonas, las áreas de sensitivas, motoras y de asociación. Comenzamos. Bien. Para poder estudiar la corteza cerebral, empiezo siempre con una imagen recordatoria para que veas tú que pues, la corteza cerebral es la parte más externa de lo que es nuestro encéfalo, que está conformada, situada en ambos hemisferios, izquierdo y derecho, y que su aspecto pues, es como si tuviera muchos pliegues. También estamos observando que hay surcos o cisuras que van a dar el aspecto replegado o arrugado. Y cada una de estas arrugas va a recibir el nombre de circunvolución y cada una de ellas también va a tener una función en específico. Lo cual quiere decir que van a existir células nerviosas o neuronas distribuidas en cada uno de estas circunvoluciones que van a ser especializadas para cierto trabajo y entonces, por lo tanto, debe de haber diferentes tipos de neuronas. En esta imagen también es importante no olvidarnos de que la corteza cerebral pues está dividida en lóbulos que adquieren el nombre de acuerdo al hueso con el que están en contacto, el hueso del cráneo. ¿Cómo se dividen? Pues por medio de estos surcos. Aquí estoy marcando uno muy grande, que ese es el surco central, que me va a dividir lo que es el hemisferio, el lóbulo frontal del parietal. Y esta cisura central, que también recibe el nombre de cisura de Rolando, lo que está hacia enfrente es el lóbulo frontal, pero inmediatamente la circunvolución precentral, o sea, antes del surco central, esta es la circunvolución principalmente del área motora. Y lo que está por detrás, que ya le corresponde al lóbulo parietal, se llama circunvolución postcentral y aquí están las neuronas sensitivas. Nada más los divide una cisura o un surco. Hacia enfrente, anterior al surco, está el área motora y posterior al surco está el área sensitiva, principalmente. Bien. También tenemos otra cisura lateral que me va a dividir el lóbulo parietal del temporal y esa cisura lateral también se le conoce como cisura de Silvio. También es importante porque ahí estas cisuras nos van a orientar para localizar las circunvoluciones de las que vamos a estar platicando en esta clase. Bien, la corteza cerebral, como les dije, forma un revestimiento completo en lo que es cada hemisferio cerebral. La estamos observando aquí en un color más oscuro. Tiene cierto grosor, si te fijas. Aquí termina, donde va mi cursor, la sustancia gris de la corteza, y esto que parece un puente colgante, este es el cuerpo calloso, que es la estructura que nos mantiene unidos y comunicados ambos hemisferios. Muy bien. La corteza está compuesta por sustancia gris y va a tener aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Es un cálculo que se hace a grosso modo. El área de superficie de la corteza está aumentado precisamente por el plegamiento de estas arrugas que tiene
y va a formar las circunvoluciones que van a estar separadas por cisuras o surcos. Bien, el espesor varía de 1,5 a 4,5 milímetros. ¿Por qué se da esa variación tan interesante? Recuerden que los surcos es arriba es la cima, abajo es el valle, cresta y valle. En las partes más profundas de los pliegues es donde se encuentra más delgadita. Y sobre la cresta de la circunvolución, que es lo de arriba, lo que nosotros percibimos y vemos, es donde tiene lo que es más gruesa la corteza. La corteza, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso, consiste en una mezcla de neuronas o células nerviosas mezcladas con fibras nerviosas, con células de neuroglia y con vasos sanguíneos. Bien, una vez hecho la introducción sobre corteza, nos vamos ahora a ver las células nerviosas que van a formar la corteza cerebral. Bien, vamos a tener 5 tipos de células nerviosas o de neuronas que van a vivir en la corteza cerebral. Y aquí están sus nombres. Los nombres que ellas reciben, algunas nos van a decir la forma que tiene esa neurona. Puede haber algunas que son en forma de triángulo, pirámide, unas que van a parecer estrellas, otras que van a tener forma de huso o de ojal alargadas y algunas otras como estas que se llaman células horizontales de Cajal. Cajal es el apellido del médico que las descubrió o que las describió por primera vez, y se llaman horizontales porque precisamente todas van en vertical excepto estas que van acostadas, que están en posición horizontal. Y las células de Martinotti, que también reciben el nombre de la persona que las describió por primera vez. Entonces, piramidales, estrelladas, fusiformes, horizontales de Cajal y células de Martinotti. Bien, en esta imagen que nos va a acompañar en algunas de las diapositivas, la extraje exactamente del libro de Neuroanatomía Clínica de Snell, que es la bibliografía donde me baso principalmente. Aquí estamos viendo que hay varios niveles. Si tú te fijas, empieza aquí arriba y tiene aquí un número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son, ahora sí, que las capas que tiene la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral va a tener 6 capas, pero solo va a tener 5 tipos de neuronas diferentes. Entonces, las vamos a distribuir. Esto es lo más profundo y aquí es lo más superficial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver primero las células piramidales. Nos vamos a ubicar. Son estas que miras aquí, rojas. Tienen un cuerpo celular en forma de pirámide con el piquito o vértice apuntando hacia la superficie de la corteza. Esta es la superficie de la corteza. Esto es lo más profundo de la corteza. ¿Ok? Cada dendrita, vamos a ver esta. Cada dendrita va a tener numerosas espinas dendríticas que ya les enseñé yo que las espinas dendríticas son áreas especializadas de sinapsis. ¿De acuerdo? Y miren, su axón es este va hacia donde tenga que dirigirse. Estamos observando que están la célula piramidal del cuerpo más pequeño, observa que esta tiene cuerpo pequeño y esta grande, está en la capa número 3 y la grande está en la capa número 5. Entonces, si esto es superficial y esto es profundo, pues yo quisiera decirles que la capa 3 y la 5 se llaman capa piramidal. Nada más que esta, la 3, como está más cercana hacia el exterior,
se llama capa piramidal externa y la que está más profunda pues se llama capa piramidal interna. Aquí ya supimos el nombre de dos capas. Estas jóvenes, estas son las neuronas, esta es la neurona motora superior, principalmente la que está en la capa número 5. Esta es la neurona que va de la corteza cerebral hasta el asta anterior de la médula espinal. La neurona de primer orden, la neurona número 1 es esta. Por eso recibe el nombre de vía piramidal. Bien. Número 2, pasamos a las células estrelladas. Aquí es esta celulita que ves aquí, esta neuronita. También se les conoce como células granulosas porque cuando se miran en el microscopio se miran como puros puntitos porque son muy pequeñitas. Si tú alcanzas a ver, pues sí se mira que tiene forma de estrella, una estrellita, pero cuando están muchas juntas parecen gránulos. Entonces se les llama células granulosas. Tienen forma de polígono, 8 micras de diámetro, tienen múltiples ramificaciones dendríticas y tienen un axón cortito. Entonces, estas que ves son las dendritas y el axón está haciendo contacto con una dendrita de la piramidal. Muy bien. Luego siguen las células fusiformes. Aquí está, es la de color azul. Fusiforme, yo ya te expliqué que fusiforme quiere decir en forma de huso. Huso, H-U-S-O. Un huso es algo que es un ojal. El ojal es donde tú abotonas el agujero por donde tú abotonas pues pones los botones de tu camisa. Eso es una forma de un ojal. Pero está muy estirado, es como si fuera un ojo muy estiradito. Estas fusiformes van en vertical hacia la superficie, están ubicadas en las capas de la corteza un poquito más profundas. Están, fíjense aquí, en la capa 5 y a la 6 ya es la más profunda. La dendrita superficial, que es esta, asciende hasta la superficie de la corteza. La siguiente es, ¿cuál creen que es? Pues es esta. Esta es las células horizontales de Cajal. Son las únicas que van en posición horizontal. Son pequeñas, también tienen el cuerpo fusiforme. En las capas más superficiales de la corteza, aquí están en la capa número 1, que es la más superficial, el axón hace contacto con las dendritas de las células piramidales. Y finalmente tenemos las células de Martinotti, que vendrían siendo estas que son como en color verde oscuro. Son pequeñas, son multipolares. Estas las podemos encontrar en cualquier nivel, en cualquier capa. Están allí distribuidas y van a tener dendritas cortas y axones muy largos. Bien, entonces, una vez que ya conocimos la forma de cada una de ellas, vamos a ver las fibras. Las fibras es algo muy sencillo. Las fibras de la corteza las vamos a ver aquí en esta sección. Esta imagen también es del libro de neuroanatomía clínica de Snell. Y en este esquema, en este diagrama, vemos de este lado las capas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas como quedamos, pero de este lado se están señalizando dónde están acomodadas, ¿te fijas? Las células piramidales en la 3 y en la 5, y luego vemos allí las de estrellita que parecen granulitos. Ellos forman, ahorita vamos a ver las capas, las granulosas, pero de este lado se está enseñando que existen unas bandas que se llaman bandas de Weilarger. Ahorita vamos a ver qué se trata todo eso. Ok, las fibras nerviosas de la corteza cerebral se organizan tanto de forma radial como tangencial. Las fibras radiales se dirigen en ángulo recto hacia la superficie cortical, que vendrían siendo estas fibras. También se les llama fibras corticales. Ellas incluyen las fibras de proyección aferentes, que son fibras de asociación, las comisurales,
Todas van a terminar, todas provienen del centro del cerebro, atraviesan todo lo que es la sustancia blanca, llegan a la corteza y llegan hasta el exterior. También incluyen axones de células piramidales estrelladas fusiformes que salen de la corteza para convertirse en fibras de proyección, de asociación, comisurales en la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Todo esto le van a agarrar sentido casi al final de la del juego de diapos, en donde les voy a recordar, ¿se acuerdan de las fibras? Porque vamos a hablar de las fibras de asociación. Muy bien, entonces estas se llaman fibras radiales o fibras corticales. Vienen desde la sustancia blanca y atraviesan. Las fibras tangenciales, ellas se dirigen hacia la superficie cortical, son ramas colaterales y terminales de fibras aferentes. Incluye axones de las células horizontales principalmente, células estrelladas, algunos axones de las piramidales y fusiformes. Recordar que todas las fibras son axones. Las fibras tangenciales se van a concentrar principalmente en las capas 4 y 5. Entonces, capa 4 es esta y capa 5 es la que sigue. Aquí vamos a tener las fibras tangenciales, se denominan bandas de Weilarger. Esta es la externa porque está más hacia arriba y esta es la interna. Entonces, ahora sí, la corteza cerebral va a tener acomodadas en sus 6 capas los diferentes 5 tipos de células nerviosas que existen y también va a tener muy acomodados las fibras o axones de todas ellas. Bien, ahora sí llegamos a las capas. Las capas son los numeritos que ves aquí a los lados y hay que aprendérselas de memoria porque pues las pregunto siempre en el examen. Capa 1 se llama capa molecular, 2 granular externa. Aquí se me movieron los números, por favor. Deben de ser 6, pónganle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se los voy a dictar. Capa 1 se llama capa molecular. La 2 se llama capa granular externa. La 3 se llama capa piramidal externa. La 4, capa granular interna. La 5, capa piramidal interna. Y la 6, capa multiforme. Vuelvo a dictar la corrección. 1, capa molecular. 2, capa granular externa. 3, capa piramidal externa. 4, capa granular interna. 5, capa piramidal interna. Y 6, capa multiforme. Una vez hecha la corrección, disculpen, esto sale sobre la marcha. Ahora sí, las vamos a ver. Empezamos. La capa molecular, que fue la número 1. Nos vamos a enfocar aquí. Capa 1. Es la capa más superficial y, por supuesto, que va a tener las células nerviosas que abundan en la capa superficial, que son las células horizontales de Cajal. Aquí hay un gran número de sinapsis entre neuronas diferentes. La capa número 2 y la 3. La 2 se llama granulosa. ¿Por qué se llaman granulosas la 2 y la 4, que son las pares? Allí se acomodan muy bien las células principalmente estrelladas. Recuerden que cuando vimos la célula estrellada, que es tan pequeñita que parecían gránulos. Entonces, como las células estrelladas que aparentan ser granulitos, se van a ubicar en la capa 2 y en la capa 4, los números pares. Pero como esta está más hacia lo externo, esta se llama granulosa externa. Y la 4 se llama granulosa interna. Muy fácil. Ok, aunque hay muchas aquí células estrelladas, pues no es un lugar exclusivo para ellas, nada más abundan. Pero también hay otro tipo de células nerviosas, como por ejemplo las piramidales también pueden estar ahí. Miren, aquí vemos una.
Luego la capa número 3 se llama piramidal externa. ¿Por qué se llama piramidal externa? Porque la 5 es la piramidal interna. Entonces se llaman piramidales porque allí están colocadas las células piramidales, que les dije yo que estas son las neuronas motoras superiores. Su cuerpo celular aumenta cuando está en capas más profundas, lo cual confirmamos aquí. Chequen el cuerpo celular de esta y el de esta. Entonces, ya llevamos 5 capas. La primera molecular. La 2 y la 4, que son pares, son las granulosas. La que está más arriba se llama granulosa externa y la 4, que está más profunda, se llama granulosa interna. Después vienen los números impares, que son 3 y 5, que vienen siendo piramidal externa y piramidal interna. Aquí está la granulosa interna, también es una capita compacta de células estrelladas, que son las que simulan granulitos. Y hay que recordar que junto con las células, ellas van a poner parte de lo que es la banda externa de Beilanger. En esta zona está, en la capa número 4, porque muchas de estas celulitas estrelladas se orientan en horizontal, en esta zona principalmente. La capa 5 es la capa piramidal interna. Aquí las células piramidales están muy grandes y también tenemos células estrelladas, células de Martinotti, y aquí también se encuentra la segunda banda interna de Beilanger. Aquí está la externa y aquí la interna. Y la capa número 6, que es la final, también se le conoce como capa multiforme o capa de células polimorfas, porque hay de todo tipo, pero la gran mayoría van a ser fusiformes y hay de cualquiera de todas las que conocemos. Entonces, estas son las capas de la corteza cerebral. Bien, esto se los dejé ya hasta el final. Es un dibujo que me encantó, está muy bien. Aquí está todo lo que revisamos. Están los 5 tipos de células con su código de colores. Aquí están son 5 tipos de células nerviosas, 6 capas. Y aquí se describen las capas. Entonces esta imagen está muy buena para repasar. Bien, una vez que ya sabemos que tenemos tal o cual célula en cual capa, pues ahora vamos a ver las áreas funcionales de la corteza cerebral. Las áreas funcionales de la corteza cerebral es ya cómo van a trabajar, pues va a resultar que tenemos 3 tipos de áreas. Y las neuronas de cada área van a hacer trabajos diferentes. Entonces vamos a tener que la corteza va a tener sus áreas sensoriales que específicamente, si tú te das cuenta, este es el área de la sensibilidad, del dolor, frío, calor, temperatura, pero también están aparte del tacto, están los órganos de los sentidos. Está el área visual, el área auditiva, gustativa y olfatoria. Entonces están los 5 sentidos, si te fijas, tacto, vista, audición, gusto y olfato. Son las áreas sensoriales. Luego tenemos que también va a haber neuronas motoras y como principalmente las neuronas piramidales, son motoras 100%. Entonces va a haber áreas motoras primaria y otra que se llama área de Broca. Y finalmente vamos a tener las áreas de asociación, que tú te das cuenta son 2, 4, 6, son 8. Y ya reciben unos nombres un poquito complicados. Pero bien, estas áreas de asociación, como su nombre lo dice, hace que se asocien tanto las áreas sensoriales como las motoras para darle el sentido a las cosas. Nosotros vemos, oímos, olemos y tocamos y recibimos un montón de estímulos diferentes y como te lo estoy explicando, se reciben a través de los órganos de los sentidos. Sin embargo, lo que nuestros receptores sensoriales captan
son solamente datos crudos, ¿ok? Que por sí solos pues no nos servirían para sobrevivir. Es para eso que nuestro sistema nervioso tiene que hacer pasar todos esos estímulos por el tálamo, por ejemplo, por alguno de sus núcleos para poder interpretar un poquito el mensaje y luego enviárselo a la corteza cerebral para que lo entienda. ¿Sí me entienden? Entonces, todas estas áreas se van a vincular. Como por ejemplo, para hablar, pues tenemos que utilizar algunas de las zonas sensoriales que vamos a conocer, por ejemplo, área de Wernicke, que por ejemplo sería comprender el lenguaje hablado, por ejemplo, está en el área de Broca, aquí está. Entonces, para el lenguaje de Broca, fíjense, desde una zona que va a estar, que ahorita la vamos a ver, ahí del cerebro, tiene que mandar impulsos a un área motora y luego lo tiene que mandar al área del lenguaje, que por acá está el área del lenguaje, acá. Y entonces se tienen que hacer asociaciones entre unas neuronas y otras, tienen que estar interconectadas lo que se llaman las vías neuronales para que podamos entender lo que nos está hablando las personas. Tú, para entender lo que yo estoy diciendo, tienes que escuchar, tienes que usar tu imaginación y luego ya tiene que agarrar un sentido lógico. Yo, para hablar, necesito primero pensar lo que voy a decir y luego hacer que mi cerebro mueva mi lengua, mueva mis músculos de la respiración para poder agarrar aire y emitir palabras por mi aparato de la fonación. Pero todo eso debe de ser aquí en las áreas de asociación. Vamos a verlas. Antes de empezar, para que le puedas entender bien, te puse este dibujito muy sencillo. Aquí estamos viendo que nuestra corteza cerebral va a tener tres cisuras principales, cisuras o surcos, les podemos decir de cualquier manera. La cisura central, que está aquí en azul, que se le conoce como cisura de Rolando, surco central también, me va a dividir el lóbulo frontal, que es este, del lóbulo parietal. Luego el lóbulo parietal termina separándose del lóbulo occipital por medio de la cisura parieto-occipital. Y luego la cisura lateral, que también se le conoce como cisura de Silvio. Yo para examen le voy a decir cisura lateral o surco lateral, cisura central o surco central. Esta me va a dividir parietal, de temporal, de frontal, de parietal, y así se dividen. Entonces, es muy importante que tú tengas muy presentes, porque te voy a decir, la circunvolución o el área motora es precentral, quiere decir antes de la cisura central. La zona somatosensorial o sensitiva es postcentral, quiere decir que está atrás de la cisura central. ¿De acuerdo? Entonces, aquí para entender esto, debes de tener muy presentes estos conocimientos. Empezamos. Vamos a empezar con las áreas sensoriales. Las áreas sensoriales, pues principalmente abarcan lo que son los órganos de los sentidos, en donde vamos a tener primeramente la área somatosensorial. Yo aquí me di a la tarea de señalarte los numeritos, que son las áreas del cerebro. El cerebro está numerado por circunvoluciones, regiones muy estudiadas, para poder definir muy bien su función. Entonces, el área somatosensorial son las áreas que tienen el número 1, 2 y 3. Entonces yo aquí te puse 1, 2 y 3, más o menos por aquí
Y si yo veo por la parte interna central, aquí continúan 1, 2 y 3. Se localizan detrás de las cisuras centrales de cada hemisferio, que es la llamada área sensitiva. El área va a recibir señales nerviosas de los receptores sensoriales somáticos, del tacto, dolor, temperatura, y señales de los receptores neuromusculares y neurotendinosos, como ya te lo enseñé en la clase de receptores. Por medio de ahí va a recibir señales toda esta área somatosensorial. Su función principal es localizar con exactitud los puntos del cuerpo donde se originan estas sensaciones percibidas. Luego nos pasamos al área visual, que es el área 17. Aquí donde está mi cursor, aquí los estoy marcando, está ubicada en la cara medial del lóbulo occipital. Recibe impulsos que transmiten información visual, como por ejemplo las formas y los colores. Créanme que esto ya está demasiado resumido, ya para aprendérselo directo para el examen. La siguiente es el área auditiva, que está en las áreas 41 y 42. Aquí las puse en este triángulo. Estas áreas están en el lóbulo temporal. Interpretan características bases de los sonidos, como la tonalidad y el ritmo. El área gustativa está en el área 43, que también aquí la puse dentro de este triángulo. Pertenece al lóbulo parietal. Está precisamente en la base de la circunvolución parietal ascendente, que es esta, y recibe impulsos gustativos. Todo lo que se percibe por medio de tus papilas gustativas en la lengua. Y el área olfatoria, que es el área 28, ¿dónde lo localicé? A veces no están. Área 28, aquí está. Aquí donde está, se mira por este lado. En la cara medial del lóbulo temporal, por eso no lo veíamos, está por la cara medial. Recibe impulsos relacionados con el olfato. Ahora, si se fijan, yo aquí les puse en negrita, pues que la zona sensitiva está en el área sensitiva. Todos debemos de saber que el área sensitiva está en la circunvolución postcentral, es del parietal. La visual está en el lóbulo occipital, la auditiva en el temporal, gustativa en parietal y olfatoria en temporal. Ok. Ahora, ya vimos cómo se percibe todo por medio de los órganos de los sentidos, que esas eran las áreas sensitivas. Ahora vamos a ver las áreas motoras, que son las de mover músculos. Vamos a tener principalmente estas dos, área motora primaria y el área de Broca. El área motora primaria, aquí donde está anotando la flechita, pues precisamente esta que estoy marcando con mi cursor, este es el surco central, hacia enfrente es motor y hacia atrás es sensitivo. Entonces todo lo que ves aquí en color azul, que tiene marcado el número 4, por la cara externa y luego por la cara medial, aquí continúa, es lo que se dobla. Ese es el área motora primaria. Está en la circunvolución precentral del lóbulo frontal. ¿Cuál es su función? Regular la contracción voluntaria de músculos o de grupos de músculos específicos. Y el área de Broca está en el área 44 y 45, que también pertenecen al lóbulo frontal, pero se encuentran solo en el lóbulo frontal izquierdo. En el derecho no se encuentra esta área. Su función principal, la generación del habla. Demasiado interesante. Ok. Llegamos a las áreas de asociación. Son áreas de la corteza cerebral, encargadas principalmente de asociar y vincular entre sí las diferentes informaciones procedentes de otras áreas cerebrales, encargadas de órganos de los sentidos,
o de algunas áreas motoras necesarias para la realización del movimiento que se necesite. Entonces las áreas de asociación van a mezclar las dos partes de las dos áreas, una sensitiva, una motora, para poder en conjunto tener una percepción de los estímulos y del entorno. Porque como les dije, lo que nos envían los corpúsculos de Meissner, de Passy, las terminaciones nerviosas libres, los usos neuromusculares, nos mandan información cruda, sin procesar. Entonces ahora sí ya se va a asociar. Y esto va a hacer posible interpretar la realidad y reaccionar de forma adaptativa a ella. Y esta información puede ser información sensorial o motora. Bien, aquí empezamos con 3. Bueno, está el área de asociación somatosensorial. Esta se encuentra en las áreas 5 y 7. Aquí está, este circulito en esta vista de la corteza, y aquí lo estamos viendo, 5 y 7, aquí. Todas están en el lóbulo parietal porque es somatosensoriales, solamente se van a asociar puras cosas sensitivas. Recibe impulsos del área somatosensorial, del tálamo y otros centros encefálicos inferiores. Su función es integrar e interpretar lo que trae, las sensaciones que traen, permite determinar la forma y textura precisa de un objeto sin verlo, determinar la orientación de un objeto respecto a otro al palparlos. Entonces es a la palpación. Se hacen esas dos asociaciones. Luego, área de asociación visual. Ándale, aquí ya se va a asociar al sentido de la vista. Áreas 18 y 19. Aquí te puse, alcanzo a ver la 18 en esta vista, que es el externo, pero en medial se miran 18 y 19. Están específicamente en el lóbulo occipital. Aquí se van a recibir impulsos sensoriales de la área visual primaria y del tálamo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Relaciona las experiencias visuales previas y actuales, además de ser esencial para reconocer y evaluar lo que se observa. Aquí es eso de que esto yo ya lo he visto, es como cuando yo estoy calificando, ¿no?, las tareas. Y de tanto revisar, llego a un trabajo que digo, ah, caray, esto yo ya lo vi. Y entonces ahí vamos para atrás, ¿dónde? Y empezar a pensar, ¿no? Cuando se comparten las tareitas por ahí. Bien, entonces yo tengo que usar mi área de asociación visual 18 y 19 pues para reconocer las tareas que están muy similares, como me dijeron por ahí. Son coincidencias, profe. Muy bien. Área de asociación auditiva. Aquí ya entramos a la audición. Está en el área 22. Aquí la puse en este triangulito que nada más la podemos ver en la cara externa. Está en el plano posterior inferior al área auditiva. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que la área auditiva está por aquí, por esta zona, 41-42. Y entonces hasta atrás está en el área 22 la área de asociación auditiva. Permite diferenciar o discernir o decidir si los sonidos corresponden al habla, la música o a ruido. Entonces, gracias a esta zona podemos discernir identificar pues si es voz, si es música o si es ruido. El área de Wernicke, aquí la tengo anotada, área 22 y también posiblemente 39 y 40, así dicen los libros.
no se mira en la cara medial, solamente en la cara lateral. Fíjense lo que hace el área de Wernicke. Interpreta el significado del habla mediante el reconocimiento de las palabras habladas, además de traducirlas en pensamientos. Las regiones del hemisferio derecho, que corresponde al área de Broca y de Wernicke en el izquierdo, también contribuyen a la comunicación verbal mediante la adición de inflexiones de la entonación y del contenido emocional al lenguaje hablado, como por ejemplo, te permite saber si una persona está enojada o alegre con base en el tono de voz. Cuando alguien nos habla muy golpeado, o cuando alguien es muy sensible o muy sensitivo y le hablas como tú hablas normalmente. Nosotros somos del norte, o sea, yo vivo en una región del norte, por si hay alguien que está oyendo del sur, y aquí hablamos, nos dicen que hablamos muy fuerte y muy marcado, que parece que estamos enojados, pero no, es cuestión de cómo lo interpreta tu área de Wernicke, ¿de acuerdo? Área de integración común. Área 5, 7, 39 y 40. Ándale, son un montón. Entonces aquí se involucran el área somatosensorial, que es el tacto, por ejemplo, visual, auditiva. Entonces vamos a buscarla. Áreas 5, 7, 39 y 40. 5, 7, 39 y 40. Son estas que estamos viendo aquí. Acá continúan 5 y 7, que es lo que alcanzamos a ver. Es un área rodeada por las áreas somatosensorial, visual, auditiva de asociación. ¿Qué es lo que hace? Recibe impulsos de ellas, de todas estas áreas, y también de la gustativa y olfatoria, del tálamo, partes del tronco encefálico. Por eso se llama área de integración común. ¿Qué es lo que hace? Se encarga de integrar las interpretaciones sensoriales de las áreas de asociación y de los impulsos de otras áreas. Área premotora. El área premotora. Recuerden que todo lo motor está en el lóbulo frontal por enfrente del surco central. Entonces, premotor es igual a motora. Entonces, área premotora es un área de asociación motora situada por delante de la zona motora primaria. Entonces, la zona motora primaria, recuerden ustedes que es la número 4, esta que estamos viendo aquí en morado. Esta es la zona motora primaria. Y entonces la 6 está por enfrente y se llama zona premotora. Es un área de asociación que se encarga de actividades motoras aprendidas de carácter complejo, secuencial, como por ejemplo escribir, como por ejemplo aprender a tocar guitarra, que tienes que usar, con una mano haces las pisadas y con la otra mano rasgas. Eso todo se integra en el área premotora. Tocar piano, tocar violín, cualquier instrumento en donde utilices tus dos manos. Área frontal del campo visual es el área 8, aquí lo vemos en lateral, y dices tú, ah caray, pues ¿qué tiene que hacer? Si está hablando del campo visual, hace rato la profe me enseñó que era acá en occipital, porque la zona sensorial visual es la 17, está en occipital. ¿Qué anda haciendo la profe enseñándonos acá en el área 8? Área frontal, acuérdense que son de asociación. En esta área de la corteza frontal se incluye en lo que es muy cercanamente al área premotora. Se encarga de regular los movimientos visuales voluntarios de seguimiento, pues ahora sí que dándole información y órdenes a los músculos del ojo, para poder, por ejemplo, ver cuando va un avión,
que se llaman movimientos de seguimiento, los movimientos voluntarios de los ojos o los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son como por ejemplo cuando tú estás leyendo, que lees un renglón y luego te regresas al inicio del que sigue. Eso se llaman movimientos de seguimiento, movimientos sacádicos. Como le dice, por ejemplo, al leer esta oración. Muy bien. El área del lenguaje. Esta sí que está demasiado interesante. Es lo que te platiqué yo al inicio. Fíjense, vamos a buscar el área del lenguaje. Aquí donde está este cuadrito. Se llama área de Broca. Muy importante. Te lo voy a decir, dice. Desde el área de Broca, los impulsos nerviosos pasan de las regiones premotoras relacionadas con el control de los músculos de la laringe, faringe y boca. Los impulsos de esta área motora producen contracciones musculares coordinadas y específicas que hacen posible el habla, para poder hablar, para poder mover toda la musculatura de estas zonas para poder hablar. Al mismo tiempo, se envían impulsos de esta área hacia el área motora. Acuérdense, vámonos a la número 4. Desde esta se generan los impulsos para los músculos de la respiración, con el fin de regular el flujo de aire correcto por las cuerdas vocales, y entonces pueda salir tu voz. Entonces, desde aquí le mandó señales a esta para que moviera los músculos de tu tórax, los músculos de la respiración, para poder hablar. Las contracciones coordinadas de los músculos del habla y de la respiración permiten expresar verbalmente los pensamientos. Entonces, los músculos del habla aquí y los músculos de la respiración aquí se tuvieron que asociar para formar el área del lenguaje, para poder hablar, perdón. Entonces se hicieron la asociación de la 44-45, que es el área del lenguaje, se tuvo que asociar con el área motora, que es la 4. Y ahora sí, podemos expresar verbalmente nuestros pensamientos. Bien, jóvenes. Esta imagen, pues, es así como una ayuda visual, ya colocado con claves de colores. Vemos el área prefrontal, el área premotora que dijimos, todas las funciones que hace. Aquí está el área de Broca, de la que estábamos hablando. O sea que para poder hablar, aquí, para mover nuestra lengua, laringe y boca, y aquí para mover el tórax para que entre aire para poder hablar. Aquí está la de asociación auditiva, aquí está el área de Wernicke, que es para comprender el habla. Esta es para poder hablar y esta es para poder comprender lo que estás escuchando. Para decir, ay, es un idioma español, aunque a veces pues parece que les hablamos en chino, ¿verdad? Pero hay que revisar cómo traen esa área de Wernicke, ¿verdad? Cuando no entienden las clases. Es una bromita. Muy bien. Aquí está la corteza somatosensorial primaria. Aquí está el surco importante. Entonces, surco central por enfrente. Todo esto es, este es el área motora y esta es la premotora. Este es el área somatosensorial principalmente sensitiva. Y en lo que es visión, aquí. Área del sabor, del gusto. Muy bien, jóvenes. Pues con esto terminamos. Espero hayan comprendido y nos vemos en la siguiente clase. Tengan un buen día.